Perfecto, entonces comenzamos con la tutoría, la segunda tutoría del caso de cefalea. Vamos a hablar entonces sobre la clasificación de la cefalea y el manejo analgésico como tal. Entonces vamos a ver en primer lugar cuáles son esos signos de alarma que nos permiten diferenciar una cefalea primaria de una cefalea secundaria. Recordemos que las cefaleas secundarias son aquellas que tienen unas causas potencialmente reversibles, unas causas que pueden llegar a amenazar la vida y que debemos aprender a identificar en el servicio de urgencias con el fin de tratar oportunamente. Los tipos de cefalea, tanto primaria, secundario como dolores craneales, de acuerdo a la clasificación internacional de la cefalea y sus criterios diagnósticos específicos, y la farmacología analgésica, su mecanismo de acción, las indicaciones, contraindicaciones y las principales reacciones adversas. Con respecto a la bibliografía, encuentran todo sobre cefalea en Adams y en Toro, tienen un abordaje muy completo. Para los criterios diagnósticos específicos de cada una de las cefaleas, les recomiendo leer pues, la clasificación internacional de la cefalea. En el drive que les mandamos al principio del semestre, encuentran una carpeta dentro de la carpeta de bibliografía, dentro de la carpeta de cefalea, en donde van a encontrar diferentes recursos que tiene esta clasificación o esta Sociedad Internacional de Cefalea. Entonces tiene diferentes, ya sea como por ejemplo la versión de bolsillo, la versión más larga, hay una en español, hay una en inglés, según pues su preferencia. Para el mecanismo de acción y todo lo que es el manejo analgésico, Goodman y Hillman siempre es la primera opción. Sin embargo, hay otros libros, por ejemplo, Velázquez, también es muy bueno. Y hay otros libros que también se los he pasado a algunos de ustedes, que son libros de anestesia, en donde tienen un capítulo específico de manejo analgésico, sobre todo enfocado a AINES y a opioides. Entonces, si hay alguno interesado, me escribe y se los paso con mucho gusto. De todas formas, pues es Miller y Morgan, por si hay alguno interesado que quiera profundizar en este tema. Y por último, este artículo es muy corto, muy bueno, y es sobre las banderas rojas en la cefalea, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, las banderas rojas se resumen en la mnemotecnia SNOOP10 y estas son las que nos permiten identificar si estamos frente a una cefalea primaria o frente a una cefalea secundaria en el servicio de urgencias. Esto es lo primero que tenemos que identificar al momento en el que nos llega un paciente con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque las cefaleas primarias, si bien son las más comunes, pues no tienen un pronóstico tan negativo como las cefaleas secundarias que pueden llegar a amenazar la vida. Entonces, las banderas rojas nos permiten identificar eso, prender alarmas, hacer una evaluación mucho más exhaustiva de estos pacientes para llegar a identificar la causa secundaria que promueve o que induce la cefalea en este caso. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Simplemente es cuestión de que se aprendan la mnemotecnia SNOOP10. S de síntomas sistémicos, incluyendo fiebre. Entonces, aquí vamos a ver un paciente que llega con cefalea, llega con fiebre, y que nos puede hacer sospechar una posible neuroinfección, una enfermedad inflamatoria, nos puede hacer sospechar una vasculitis, por ejemplo. Si vemos que el paciente tiene estado de conciencia alterado, fiebre, cefalea, cefalea pulsátil o vómito en proyectil, por ejemplo, podríamos llegar a pensar en una neuroinfección, ya sea en una meningitis bacteriana, en una meningitis viral, en una encefalitis generalmente causada por herpes virus. Podríamos llegar a pensar en un absceso cerebral que esté causando compresión. Y por ello, pues hay que aprender a identificarlo para poder hacer exámenes exhaustivos que nos permitan detectar la causa específica. N sería de una neoplasia. Si bien los pacientes que llegan al servicio de urgencias con una cefalea, mejor dicho, los pacientes que llegan con una cefalea que tienen una neoplasia, que está causando la cefalea, son menos del 0.1% de los casos. Sin embargo, hay determinadas neoplasias que pueden llegar a tener correlación con una metástasis intracraneal. Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama, el melanoma maligno, el cáncer de pulmón, es muy frecuente que hagan metástasis al sistema nervioso central. En estos casos, cuando vemos que un paciente se presenta con cefalea y vemos en la historia clínica que ha tenido algún tipo de neoplasia, podríamos prender alarmas para pensar en una metástasis intracraneal como causa de la cefalea.
La segunda N es de un déficit neurológico que nos pueda indicar algún trastorno vascular o no vascular, algún absceso, otra neuroinfección. Es decir, si por ejemplo el paciente tiene signos de focalización, aprender digamos, a correlacionarlo con la neuroanatomía. Dependiendo de eso, podríamos pensar, por ejemplo, en un ACV o en un fenómeno de hipertensión intracraneal, etcétera. La O sería entonces de un inicio abrupto de la cefalea. La que más pensamos con esto es una hemorragia subaracnoidea. Generalmente se describe, o como ya lo habíamos visto en el caso de ACV, como una cefalea tipo trueno que alcanza su máximo dolor en el primer segundo. Es un dolor indescriptible por los pacientes y nos prende alarmas porque es potencialmente mortal. La segunda O es de older age, es decir, pacientes que tengan por encima de 50 años, que se presenten con una cefalea. Podríamos llegar a pensar en una enfermedad reumatológica, podríamos llegar a pensar en una arteritis de células gigantes o arteritis temporal o alguna otra neoplasia asociada. Que cambie el patrón o que sea una cefalea de reciente aparición. Entonces, por ejemplo, una persona que anteriormente pues no tenía ninguna comorbilidad, nunca antes había sufrido dolor de cabeza y de repente comienza a tener dolor de cabeza o cefalea de forma recurrente durante 10, 15 días, esto nos debe prender las alarmas. O, por ejemplo, una cefalea que no deje dormir a la persona. Una cefalea posicional que con el cambio de posición le dé dolor de cabeza, eso nos hace pensar o en una hipotensión ortostática o en una hipertensión intracraneal. Asimismo, alguna cefalea que sea exacerbada por maniobras de Valsalva, es decir, maniobras que aumenten la presión intraabdominal, y al aumentar la presión intraabdominal lo que van a hacer es aumentar el retorno venoso hacia el sistema nervioso central. Al aumentar el retorno venoso lo que hacen es generar una congestión venosa. Al generar una congestión venosa se genera una alteración en la perfusión del parénquima cerebral y por tanto pues puede dar origen a determinados síntomas. En este caso podría llegar a dar origen a una cefalea. El papiledema también es clásico de la hipertensión endocraniana, tenerlo ahí muy en la cabeza, en mente. Una cefalea que sea progresiva, por ejemplo, también, o con presentaciones atípicas. En este caso pensamos, por ejemplo, en una trombosis venosa cerebral asociado al embarazo o al puerperio. En este caso vemos que en el embarazo hay una serie de fenómenos fisiológicos asociados a la hipercoagulabilidad que nos puede predisponer a una alteración vascular o de perfusión cerebral que pueda causar una cefalea en consecuencia. Que tenga dolor periorbitario o características autonómicas, eso nos hace pensar en diferentes causas, por ejemplo, alteraciones de la fosa posterior o de la misma hipófisis. Que sea postraumática, nos puede generar, por ejemplo, la sospecha de un hematoma subdural, lo que habíamos visto en el caso de ACV de un viejito atontado hematoma subdural asegurado. Si nos llega un paciente con cefalea, con deterioro del estado de la conciencia, que se acaba de caer o que tiene un trauma reciente, pues podemos llegar a pensar en algo por el estilo. Una patología del sistema inmune, como la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, generalmente nos hace pensar en una infección oportunista, por ejemplo, un toxoplasma, una neurosífilis o infecciones virales, etcétera. O también nos puede llegar a causar cefalea el sobreuso de medicamentos analgésicos o el nuevo cambio de un medicamento, que cambie la dosis de un medicamento o que comience con un medicamento nuevo, no necesariamente tiene que ser analgésico. ¿Listo? Con esto en mente, entonces ya podemos dividir entre las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias y aprender a diferenciarlas. Entonces, en cuanto a las primarias, pues vamos a ver 4 tipos principales: la migraña, la cefalea tipo tensión, las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias. De las secundarias, como ya lo vimos, pues van a ser causadas por múltiples
patologías por múltiples causas. Puede ser por el traumatismo, puede ser por un síndrome de abstinencia, puede ser por un ACV isquémico, por un ACV hemorrágico, por una neuroinfección, por un trastorno de la coagulabilidad o incluso por un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, pues en la tutoría nos vamos a enfocar en las primarias. Y por último está el tercer grupo, que corresponde a las neuropatías craneales dolorosas, en la cual vamos a hacer énfasis en la neuralgia del trigémino. Entonces, con respecto a las primarias, vamos a enfocarnos en la migraña. Van a ver en la clasificación que hay muchas, entonces para no extendernos mucho en la tutoría, pues simplemente vamos a limitarnos a las que sí o sí deberían conocer. Entonces, estas son la migraña sin aura, migraña con aura, migraña crónica y las complicaciones de la migraña. Ahora, no sé si alguno sepa o si alguna vez se han preguntado cuál es más común, la migraña con aura o la migraña sin aura. ¿Qué creen ustedes? ¿La de Sinaura? Sí, muy bien, perfecto. Realmente es más común la de sin aura en una proporción de 5:1. Entonces, lo que hice y lo que quería que se llevaran de la tutoría es un abordaje clínico para que a la hora que les toque un paciente o, por ejemplo, un familiar, un amigo que les refiera a este tipo de sintomatología, puedan hacer la entrevista como es y poder enfocarlo hacia qué tipo de cefalea es. Entonces, como vimos en la tutoría pasada, pues cómo se evalúa el dolor a través de la mnemotecnia Alicia. Entonces, lo que van a ver a lo largo de toda la tutoría es cada una de las cefaleas más importantes divididas pues en esta forma de evaluación para hacer la anamnesis mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, si les llega un paciente que les haga sospechar una migraña sin aura, va a ser un paciente que llegue con una cefalea unilateral, generalmente sienten que es pulsátil, de intensidad moderada a severa, estamos hablando de una escala visual análoga de como de 4 a 7 más o menos. No se irradia, no se irradia el cuello, no se irradia mandíbula, no se irradia hacia la cara, se queda únicamente en ese hemisferio. Y algo muy característico es que empeora con la actividad física y empeora con la luz. Entonces van a ver que estos pacientes, cuando les da el dolor de cabeza, se encierran en un cuarto, bajan las cortinas, apagan todas las luces y esto de cierta forma les da un alivio. Adicional a eso, se puede acompañar de náuseas y o vómito y fotofobia o fonofobia. Fotofobia siendo pues la alteración o la intolerancia a la luz y la fonofobia es que también los estímulos auditivos predisponen a el episodio de cefalea y lo exacerban. Estos, a pesar de que es una migraña sin aura, es decir, que no tiene esta aura característica que ya vamos a ver a continuación, puede llegar a tener unos síntomas premonitorios. Entonces puede ser un paciente que tenga astenia, dolor en el cuello, como unas horas o unos días antes, y posterior a eso le da este cuadro específico, dolor pulsátil, unilateral, moderado severo, con la luz empeora muy mal y asociado a náuseas y vómito. ¿Con qué se trata? Básicamente, si es leve, podríamos darle AINES, analgésicos pues, comunes. Podríamos dar también triptano, sobre todo sumatriptán, ergotamina o los opioides si definitivamente no cede en un periodo de 24 horas. Y también podemos llegar a prevenirlo por medio de modificaciones en el estilo de vida. Entonces aquí vamos a la siguiente pregunta, es ¿qué factores asociados conocen de la migraña o cuáles han escuchado? Diabetes, dislipidemia. Sí, perfecto. Muchas veces también se asocia a diferentes tipos de alimentos. Hay unos que lo asocian al chocolate, a las bebidas con cafeína, al trasnocho. Aquí creo que me escribieron una. Sí, al café. Todos estos, pues entonces, si eso o si el paciente reconoce que eso es precipitante, pues lo ideal sería modificar el estilo de vida quitando ese estímulo. Entonces, si me da migraña con comida picante, pues intento quitarla de mi dieta para evitar que me dé. También se puede prevenir con beta bloqueadores como propanolol y con antidepresivos tricíclicos, sobre todo la amitriptilina. Ahora, ¿cómo se diferencia la migraña sin aura de la migraña con aura? Es exactamente el mismo cuadro. En lo que lo diferencia es que
esta pues va a tener un aura específica con unos criterios diagnósticos específicos. Entonces la migraña sin aura tenía unos síntomas premonitorios, pero pues digamos que no cumple ningún patrón de tiempo, mientras que en el aura como tal va a tener una serie de manifestaciones específicas. Entonces el aura como tal lo vamos a definir como el conjunto de síntomas neurológicos que se manifiestan antes de la cefalea y que incluso pueden llegar a sobrelaparse con el inicio de la cefalea. Estos síntomas tienen una progresión gradual, deben durar al menos 5 minutos, deben durar de 5 a 60 minutos, al menos uno debe ser unilateral y se acompaña o se sigue antes de 60 minutos de la cefalea. Entonces, si un síntoma, por ejemplo, visual, por ejemplo, centellos o escotomas, visión borrosa, que dure entre 5 y 60 minutos, que sea de solamente un ojo, del ojo derecho, por ejemplo, y que ocurra 60 minutos antes de la cefalea, podríamos decir que clasifica como un aura visual y clasifica, por tanto, con migraña, pues clasifica en el diagnóstico de migraña con aura. Entonces aquí vemos diferentes ejemplos, los más comunes o el aura más común es los síntomas visuales, sin embargo también, por ejemplo, en la migraña hemipléjica, entonces puede haber debilidad motora, en la migraña retiniana puede haber alteración de otro tipo visual, en la migraña del tallo pueden haber síntomas de tallo como disartria, como disfagia, inestabilidad de la marcha, ataxia, etc. Pero estos son básicamente lo que el paciente refiere. Ahora, ¿cómo diferenciamos de este episodio, digamos, agudo de migraña con aura o sin aura de una migraña crónica? La migraña crónica va a ser esta que aparece durante 15 días o más durante más de 3 meses. Y las complicaciones de la migraña, que también quiero que se lo lleven de la tutoría, y son dos. El estado migrañoso, que es la migraña o el curso que ya vimos de la migraña, que dure más de 72 horas. Y el infarto migrañoso es básicamente uno o más síntomas de aura migrañosa, ya sea visual, motor, sensitivo, etcétera, asociado a una lesión isquémica cerebral. Entonces llega un paciente con toda esta manifestación, yo le hago una neuroimagen, le hago una resonancia magnética, le hago una tomografía computarizada y veo una lesión isquémica. Con esto puedo diagnosticar un infarto migrañoso. Listo, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Una pregunta, Sofía. En el caso de la migraña con aura, ¿también se trata igual que la migraña sin aura? O sea, el tratamiento y la prevención es similar, ¿o Sí, no? sí, sí. La prevención es exactamente igual. En cuanto al tratamiento, es mucho más fácil dar el tratamiento. Generalmente los pacientes reconocen cuando les va a dar la migraña. Entonces, si comienzan a tener los escotomas o comienzan a tener pues el aura que típicamente les da, se toman el medicamento ahí mismo. Entonces, es como una forma como de iniciar el tratamiento antes porque tienes una, digamos, una alarma fisiológica que te está diciendo que te va a dar, entonces ayuda a que se tomen el medicamento antes y prevenir pues la severidad y eh, sí, la severidad del cuadro. Entonces sí se tratan con lo mismo, pero con aura digamos que tienen esa ventaja que pueden iniciar el tratamiento de forma más oportuna. Y el tratamiento sería como un AINE, ¿no? O sea, o se puede tomar un triptano, no, sería como muy fuerte. Generalmente, o sea, como les digo, si es leve, si es de intensidad leve o moderada, podrían considerar dar AINES. Sin embargo, lo que yo he visto con mayor frecuencia es que formulan sumatriptan o un triptano. Pero yo me refiero como antes, cuando tenga el aura, la paciente va a tomar un AINE, ¿no? Sí, generalmente sí. Ok, listo. Entonces, seguimos. Eso en cuanto a la migraña. Saber si es con aura, sin aura, si es crónica y si estoy hablando de un infarto migrañoso. Ahora hablamos de la cefalea tipo tensión. Aquí es muy fácil de diferenciar de la migraña. ¿Por qué? Porque la migraña es un dolor pulsátil y unilateral y en la cefalea tensional es un dolor bilateral, afecta toda la cabeza
y va a ser opresivo. Entonces el paciente refiere como si tuviera una banda que le oprime la cabeza o como si tuviera un casco, mejor dicho, afecta la cabeza de forma global. Entonces ahí hay una característica distintiva entre la cefalea tensional y la cefalea tipo migraña. Entonces en estos, según la clasificación internacional de la cefalea, van a dividirlo entre tensional episódica infrecuente y tensional episódica frecuente. Tienen exactamente las mismas manifestaciones, lo único que cambia es que en la infrecuente generalmente ocurre en promedio una vez al mes, mientras que en la frecuente puede llegar a afectar 14 días al mes en promedio durante más de 3 meses. ¿Listo? Esa sería la única diferencia. La intensidad es de leve moderado, las características, como ya lo dije, va a ser opresivo, no se irradia, aunque a veces también se describe una irradiación hacia el cuello, no empeora con la actividad física, es decir, eso también es un factor diferenciador con la migraña, y también se puede acompañar de fotofobia o fonofobia. Eso pues sería algo parecido. Se define la cefalea tensional crónica como aquella que tiene todo este cuadro igualito, pero que dura más de 15 días al mes durante 3 meses. Con eso ya podemos decir que tiene una cefalea tensional crónica. ¿Y cómo lo voy a tratar? Generalmente con ácido acetil salicílico, acetaminofén y AINES, es decir, con analgésicos comunes suele pasar. Si no pasa con analgésicos comunes, podríamos llegar a sospechar otro tipo de cefalea. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a cefalea tipo tensión? Acá los acompañantes son solamente que sea fotofobia o fonofobia, no puede ser ambos, ¿no? Exactamente. O la una o la otra. Listo. Ahora seguimos con las cefaleas trigeminoautonómicas, que son la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, SUNCT y SUNA, que generalmente son las que más les preguntan y las que sí o sí hay que saber diferenciar. Entonces, la cefalea en racimos, como su nombre bien lo dice, ocurre en racimos, es decir, ocurre en un periodo de tiempo determinado, pasa más de un mes sin manifestaciones, sin síntomas, y luego vuelve a recurrir esa misma sintomatología. Entonces, se define una cefalea en racimos episódica cuando tienen un episodio que dura de 7 días hasta un año sin tratamiento, que sea generalmente es unilateral, se va hacia la región del ojo, supraorbitario o temporal. Es muy, muy severo y el dolor es intenso, pero no es pulsátil. Entonces, ese es un factor diferenciador con la migraña, por ejemplo. No tiene mayor irradiación y puede ser agravado por el alcohol, por histamina y por la nitroglicerina. Y se acompaña también de diferentes manifestaciones autonómicas, como la inyección conjuntival, que se genera por hiperemia, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración, todo este tipo de manifestaciones autonómicas, ¿listo? Entonces, si vemos que un paciente viene con este dolor unilateral, alrededor del ojo, muy, muy severo, muy intenso, que se exacerba con el alcohol y que tiene además de esos síntomas autonómicos, pero vemos que le preguntamos si tiene, cuánto ha durado eso, dura menos de un año y digamos que tuvo una duración de, por ejemplo, un mes que le duró toda esa sintomatología. Luego tuvo 2 meses en donde no tuvo absolutamente nada. Luego volvió con un mes con esa sintomatología y luego 3 meses en los que no le dio absolutamente nada. Y así sucesivamente. Por eso se denomina cefalea en racimos, que lo va a diferenciar de las otras que vamos a ver a continuación. Se denomina crónica cuando ese periodo de manifestaciones clínicas dura más de un año y cuando no tiene periodos de remisión o cuando el periodo de remisión dura menos de un mes. Entonces les pongo un ejemplo, un paciente que llega con eh, un año y medio de esta sintomatología y entre sintomatología y sintomatología dura menos de un mes. Duró 15 días y le volvió a dar durante un año y medio. Duró 15 días y le volvió a dar. Esto ya se denomina como una cefalea en racimos crónica.
¿Cómo se va a tratar? Hay algo muy característico y es que el oxígeno funciona muy bien, triptanos como el sumatriptán y la ergotamina igualmente. Para aquella que se considera refractaria, también consideramos dar corticoides, antagonistas de calcio como verapamilo, ácido valproico y litio. Sin embargo, pues estos son casos excepcionales. Ahora, una gran diferencia con la cefalea en racimos de la hemicrania paroxística es muy parecida porque afecta también, es unilateral, afecta toda la región periorbitaria, es muy intenso, tampoco es pulsátil, se acompaña también de síntomas autonómicos. Lo que sí o sí lo va a diferenciar es que responde a la indometacina. ¿Listo? Este es un AINE. Entonces, si vemos que tiene esta manifestación, le damos indometacina y responde, podríamos estar pensando en una hemicrania paroxística. Si tenemos toda esta manifestación, está en racimos y no responde a la indometacina, podríamos estar hablando de una cefalea en racimos. Y por último, está el SUNCT y SUNA, que es la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración. SUNCT quiere decir con lagrimeo y inyección conjuntival. Y SUNA quiere decir de breve duración con síntomas autonómicos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en SUNCT va a tener sí o sí inyección conjuntival y lagrimeo. En SUNA puedo tenerlos o puedo no tenerlos, puedo tener uno, puedo tener el otro o puedo no tener ninguno. Esa es la gran diferencia. Y se manifiestan de una forma muy similar a la hemicrania paroxística y a la hemicrania, y a la cefalea en racimos, que es unilateral, alrededor del ojo, es tipo punzada y tiene síntomas autonómicos que lo acompañan. ¿Listo? Entonces, para diferenciar todas estas, tienen todas unas manifestaciones autonómicas que la hacen pues parte de este tipo de cefalea primaria. Sin embargo, hay una serie de pequeños detalles que ayudan a diferenciar uno del otro. Entonces, en este caso, si tiene inyección conjuntival y lagrimeo, entonces puedo pensar que es más un SUNCT. Si tiene solamente inyección conjuntival, pero no tiene lagrimeo, puedo pensar que es más un SUNA. Si responde a la indometacina, entonces creo que es una hemicrania. Pero si es en racimos y tiene periodos de remisión de más de un mes, entonces puedo pensar que es una cefalea en racimos. ¿Listo? Entonces quiero que se lleven como un poco las diferencias entre cada una de estas, porque a veces puede llegar a ser confuso. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Y una pregunta, Sofía, ¿qué es lo que era inyección conjuntival? Inyección conjuntival es cuando se pone como rojo el ojo, es una coloración roja del ojo, generalmente se da por hiperemia. ¿Y qué lo Entonces diferencia, es diferente al lagrimeo. y qué lo diferencia de la conjuntivitis? Bueno, yo sé que es infección, pero ¿cómo se ve diferente o se ve parecido? Se ve parecido, pero no sabría diferenciarlo específicamente, como darte la explicación específica, pero yo busco la diferencia entre los dos y te lo mando ahorita. ¿Te parece? Gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Listo, perfecto. Entonces pasamos a la neuralgia del trigémino. Como pueden ver, las neuropatías craneales dolorosas, otros dolores faciales y otras cefaleas, que es la tercera clasificación, son muchísimas y depende del nervio que se ve afectado. Entonces puede ser la neuralgia del nervio facial porque sigue el recorrido y afecta al nervio facial. Puede ser una neuritis óptica si se ve afectado pues el nervio óptico. Puede ser, por ejemplo, una alteración de los nervios oculomotores. Puede ser, por ejemplo, una neuralgia del glosofaringio, es decir, pues es distinto. Pues la que más quiero que se lleven es la neuralgia del trigémino, que seguramente ya la han escuchado, pero vamos a repasarlo según sus características principales. La neuralgia del trigémino se describen como al menos 3 episodios paroxísticos recurrentes que duran hasta 2 minutos de duración. La gente se queja muchísimo, sienten como una descarga eléctrica, es punzante y lo vamos a caracterizar o lo vamos a diferenciar de otro tipo de dolores faciales porque, como decíamos en la tutoría anterior, va a seguir el recorrido de las 3 ramas trigeminales. Esto nos va a ayudar bastante. Y es un dolor severo, lacinante, punzante por todo ese territorio.
También se puede precipitar por actividades como afeitarse, bostezar, hablar, cualquier otra cosa que pueda afectar pues la inervación como tal del nervio trigémino. Pero es muy característico porque sigue su territorio, es muy severo y pareciera como una descarga eléctrica. El tratamiento se puede tratar con anticonvulsivantes como la carbamazepina, el ácido valproico, la capsaicina tópica. No sé si se acuerdan que la capsaicina también afecta, es pues, la molécula que está en el picante, que es la que va a afectar también los receptores TRBP, que son a través de los cuales se transmite el estímulo nociceptivo. En algunas otras ocasiones podemos pensar en un abordaje quirúrgico con descompresión vascular o ablación de la raíz del nervio trigémino. La termocoagulación de las raíces trigeminales también puede llegar a ser, pero depende pues de la severidad del cuadro y qué tan recurrente es y qué tanto afecta la funcionalidad del paciente. Aquí les dejo esta tabla, básicamente resume cada una de las cefaleas que vimos. Considero que de pronto les puede ser útil para estudiar y para aprender a diferenciar la una de la otra. De todas formas lo voy a poner en imagen y se los mando también para que tengan la imagen ahí como de fácil acceso y que les sirva pues también para la vida. Ahora hablando de manejo analgésico, pues ya pasamos a la segunda parte de la tutoría. ¿Hay alguna pregunta hasta acá sobre la clasificación? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, entonces seguimos. Con respecto al manejo analgésico, vamos a ver los principales grupos de fármacos del manejo analgésico, su mecanismo de acción, sus indicaciones, contraindicaciones y las reacciones adversas más comunes. Entonces, en primer lugar, los AINES, que son lo que más se formula, tiene diferentes mecanismos de acción, sobre todo asociado a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa, como la pueden ver acá, lo que hace es transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas y tromboxano A2. Esto evita pues la agregación plaquetaria, es antiinflamatorio porque evita pues como tal la liberación de este tipo de sustancias. Vemos que el ácido acetil salicílico, que es la aspirina, va a ser un inhibidor irreversible de la COX y hay unos que son mucho más específicos hacia la COX-2. Hoy en día conocemos que hay COX-1 y COX-2. Todo lo que es como celecoxib, que terminen en coxib, van a ser selectivos de la COX-2. ¿Listo? Sí, y lo que hacen es que... uy, perdón, se me fue. Lo que hacen, en primer lugar, pues es disminuir la síntesis de prostaglandinas, disminuyendo así la inflamación. ¿Qué más puede ser? En altas concentraciones también reducen la producción de radicales libres de oxígeno, activan la apoptosis, inhiben la expresión de moléculas de adhesión, disminuyen la actividad de la óxido nítrico sintasa, tienen otras funciones como reducir las citoquinas proinflamatorias y asimismo pues pueden llegar a modificar la actividad linfocitaria y alteran las funciones de la membrana celular. Entonces, dependiendo de la concentración que tengan y de la dosis, pues pueden llegar a tener efectos diferentes. Indicaciones, como ya lo habíamos visto, generalmente en la cefalea tipo tensión, sí o sí podría llegar a ser considerada como la primera línea. También se da en la migraña y en el dolor que es leve a moderado. Si yo tengo, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, pues no voy a pensar en darle un AINES porque realmente es un dolor muy intenso que los AINES es probable que no cumplan su efecto completo. Cuando no lo doy en mujeres embarazadas, sobre todo en el segundo y tercer semestre. Y algo que quiero que se lleven de acá son las reacciones adversas al medicamento gastrointestinales. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero el consumo de AINES y el consumo crónico de AINES es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Genera úlceras, genera hemorragias y gastritis. Muchas veces los pacientes se quejan de una epigastralgia y generalmente se ve asociado al consumo crónico de AINES. Otra cosa también puede llegar a causar agranulocitosis, sobre todo AINES, por ejemplo, como la dipirona, por lo cual pues se ha visto una disminución en su uso en la clínica.
alteraciones pues, cardiovasculares y renales también puede llegar a causar falla renal. Entonces hay que tener en cuenta pues, este tipo de características específicas del medicamento para formularlo una vez se presente. El acetaminofén, que es algo que se receta muchísimo, en pediatría se receta muchísimo, pero que muchas veces no sabemos cómo funciona. Hay una controversia con respecto a cómo funciona. Algunos estudios dicen que inhibe la COX-3, inhibe la liberación de prostaglandinas de forma indirecta, puede interferir con la liberación de óxido nítrico. Sin embargo, pues se difiere o se distingue su mecanismo de acción con el de los AINES, es decir, el acetaminofén, el Dolex, no es lo mismo que dar un ibuprofeno, por ejemplo. De reacciones adversas al medicamento, sobre todo la hepatotoxicidad, tiene metabolismo hepático por el CYP. Por tanto, pues hay que tener en cuenta si el paciente toma otro tipo de medicamentos, pues que no interactúa con esto porque puede llegar a aumentar su concentración o aumentar la concentración de los otros fármacos que consume. Indicaciones, las mismas que los AINES, sobre todo en cefalea tipo tensión, y contraindicaciones no se da en hemofílicos o pues tampoco se recomienda mucho en el embarazo. ¿Listo? Los triptanos van a tener una acción agonista selectiva sobre los receptores de serotonina, es análogo, y lo que hacen es bloquear la liberación de péptidos proinflamatorios en el espacio perivascular. Va a tener efectos sobre los 5-HT1D y los 5-HT1B, causando vasoconstricción intracraneal. Esta vasoconstricción que genera se va a ver asociado a sus contraindicaciones. Si yo, por ejemplo, tengo un ACV y le doy un triptano, pues lo que voy a causar es una vasoconstricción. Si de por sí ya no me está llegando sangre al parénquima cerebral por un ACV isquémico, por ejemplo, tengo un trombo, pues al darle un triptano lo que estoy haciendo es empeorar ese cuadro de isquemia. Reacciones adversas, importante, todo lo que se vea relacionado con la vasoconstricción. Entonces, vasoconstricción de las arterias coronarias, un infarto agudo de miocardio e incluso arritmias que puedan llegar a predisponer a otro tipo de cuadros. Indicaciones, podemos darlo en la cefalea en racimos, en la fase aguda, en la migraña con o sin aura, o de forma preventiva, como ya lo habíamos visto. El paciente que siente que le va a dar, tiene la aura visual y se toma el sumatriptán antes de que le dé la cefalea. Los alcaloides de cornezuelo, como la ergotamina, generalmente son agonistas parciales o antagonistas de los receptores adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos. Van a causar diferentes manifestaciones adversas, sobre todo relacionado con parestesias de los dedos, de las manos y de los pies, taquicardia, bradicardia, etc. Va a estar indicado, como ya lo vimos, en la migraña y en la cefalea que es poco frecuente pero intensa o cefalea frecuente y moderada. Nunca lo vamos a dar en conjunto con triptanos o con agentes vasoconstrictores. Listo, tener esto muy en cuenta. Tenemos los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Estos van a tener efecto sobre diferentes neurotransmisores como la noradrenalina, serotonina, adrenalina, la histamina y la acetilcolina al actuar sobre diferentes receptores. Va a estar indicado sobre todo en la cefalea tipo tensión y en la migraña crónica. Va a tener metabolismo hepático, por lo cual pues debemos tener en cuenta los otros tipos de medicamentos que también tengan este metabolismo por riesgo de toxicidad. Y algo que sí o sí quiero que se lleven es que la amitriptilina y los antidepresivos tricíclicos tienen un riesgo de patologías cardiovasculares importantes, sobre todo la alteración del QT en el electrocardiograma, que puede llegar a predisponer a una arritmia mortal, a una arritmia ventricular, por ejemplo, que pues finalmente puede amenazar la vida del paciente. A su vez, también por los diferentes receptores que puede llegar a afectar, vamos a ver diferentes manifestaciones como reacciones adversas. Entonces, va a tener lo que es el síndrome anticolinérgico. Les pongo acá el sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas para que medio se acuerden. Seguramente también en fármacos se los van a mostrar muchas veces, si no se los han mostrado ya, pero es básicamente este síndrome anticolinérgico se caracteriza por manifestaciones
colinérgicas, como a veces lo refieren como caliente como el desierto, la hiperemia, la vasodilatación, ciego como murciélago por la midrasis o la visión borrosa, seco como hueso, caracterizado por la anhidrosis, rojo como remolacha, generalmente por el sofoco y la vasodilatación, asociado también en la parte como de la hipertermia, y rojo y loco como sombrerero o loco como cabra, en algunos casos lo ven así, por que pueden presentar alucinaciones o delirios secundario pues a al síndrome anticolinérgico por activación, por inhibición de los receptores muscarínicos. Lo que ven acá es un patrón es la prolongación de las ondas QT, se llama torcida de puntas y es característico y nos puede predisponer a una arritmia potencialmente mortal. Entonces, tener esto muy en cuenta sobre estos medicamentos en específico. La toxina botulínica, hay A y B, le damos sobre todo el tipo A. Lo que va a hacer es que va a impedir la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Entonces, como ya lo habíamos visto en la primera tutoría, en las primeras tutorías, veíamos que en la sinapsis química básicamente llega el potencial de acción y provoca pues la liberación de los neurotransmisores a través de la fusión de la vesícula con la membrana presináptica para la liberación del neurotransmisor a la hendidura sináptica. Pero, ¿qué pasa? Con la toxina botulínica, como ven en la imagen, lo que va a hacer es que impide que estas vesículas se fusionen con la membrana. Entonces, evita que salga la acetilcolina. Si evito que salga la acetilcolina, pues no se va a unir a sus receptores nicotínicos en la placa terminal y en la fibra muscular y por tanto, pues no se va a dar la contracción o en este caso se provoca una parálisis temporal. ¿Listo? Todo por la inhibición de la liberación de la acetilcolina. ¿En qué casos lo puedo dar? Sobre todo en cefalea tipo tensión y en algunos casos de profilaxis en migraña, pero más que todo en cefalea tipo tensión. Y por último, vamos a hablar de los opioides. Este generalmente pues no es la primera línea en la cefalea o en la cefalea primaria. Los opioides van a tener diferentes mecanismos de acción, van a tener un mecanismo de acción dentro de la médula espinal, que como ya lo veíamos, básicamente se liberan de las interneuronas y evitan la transmisión de la información nociceptiva desde el asta dorsal de la médula espinal. En el tallo también lo que van a hacer es aumentar o inducir y amplificar la actividad de la sustancia gris periacueductal, que como veíamos en la tutoría pasada, es esencial para la modulación del dolor. Y a su vez también va a tener un efecto en la corteza cerebral por medio de interacción con diferentes estructuras que responden de forma afectiva frente al dolor. Una reacción adversa muy importante es el estreñimiento. A mí me enseñaron en el IAS de músculo esquelético que la mano que formula el opioide formula el laxante, porque el estreñimiento pues, es algo que realmente les afecta la calidad de vida a los pacientes y pues es una reacción adversa bastante común. Lo vamos a indicar sobre todo en la migraña que ya pues, es refractaria a más de 24 horas sin resolución de los síntomas y en el dolor postoperatorio. Algo muy importante que también quiero que se lleven, los opioides tienen un antídoto que es la naloxona, que pues revierte el efecto inmediatamente cuando la persona tiene, por ejemplo, una intoxicación por opioides. Listo, con eso ya llegamos al final. Aquí les dejo otro caso clínico que lo revisaremos pues en la siguiente tutoría, que ya sería la primera del próximo caso. Y también les tenía un Kahoot. ¿Hasta que hay alguna pregunta? Yo tengo una preguntita, no sé si es como rara, pero los triptanos al ser no sé si tienen que ver, pero los triptanos al ser un agonista de la serotonina, ¿no puede causar un síndrome serotoninérgico si se aplica mal o algo así? ¿O no Sí, tienen nada? sí, también. O sea, es importante que conozcan tanto el síndrome serotoninérgico como el síndrome anticolinérgico.
el síndrome colinérgico, perdón, que son pues manifestaciones que se pueden dar por por la intoxicación de estos medicamentos. Ahorita les mando, hay una mnemotecnia muy buena, en este momento no me acuerdo, para el síndrome serotoninérgico y les mando la que les acabo de decir del síndrome colinérgico, ¿listo? Pero sí es importante que conozcan esos dos, como no solamente para el parcial, sino también para la vida porque se presenta con mucha frecuencia. Listo. Entonces,